Buenos días, mi nombre es Emily Camila Quinteros Medina. En el presente video, grabado hoy 29 de mayo de 2026, siendo las 10 de la mañana, se abordarán los principales enfoques y sistemas de la psicología, organizados en dos unidades. En la primera unidad se estudiarán los primeros programas psicológicos, entre ellos el estructuralismo, el funcionalismo, la psicología del acto y el enfoque histórico-cultural. Posteriormente, en la segunda unidad, se analizarán el psicoanálisis, la teoría psicodinámicas, el conductismo y el cognitivismo, destacando sus principales representantes, conceptos fundamentales y aportes a la psicología moderna. Unidad 1. Los primeros programas y enfoques psicológicos, empezando por el estructuralismo, el cual es considerado el primer enfoque científico de la psicología. Fue desarrollado por William Wundt y posteriormente ampliado por Edward Titchener. En 1879, Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, hecho que marcó el nacimiento formal de la psicología científica. Su objetivo de estudio busca estudiar la estructura de la mente humana analizando los componentes básicos de la conciencia, sensaciones, sentimientos, imágenes mentales. Su principal método fue la introspección experimental controlada, mediante la cual los individuos describían sus experiencias conscientes frente a determinados estímulos. Entre los aportes más importantes del estructuralismo destacan la creación del primer laboratorio psicológico, la consolidación de la psicología como ciencia independiente y el desarrollo de métodos experimentales para el estudio de la mente. Las principales críticas hacia este enfoque fueron la subjetividad de la introspección, la dificultad para comprobar científicamente los resultados y su limitada explicación de la conducta humana. El funcionalismo. Este surge como reacción al estructuralismo. Sus representantes principales fueron William James, John DeLay y James Roland. Se interesó en comprender las funciones adaptativas de la mente y la conducta. A diferencia del estructuralismo, este enfoque no preguntaba de qué está compuesta la mente, sino cuál es la función de los procesos mentales en la adaptación al entorno. Sus ideas principales fueron que la mente es dinámica y activa. Los procesos mentales ayudan a resolver problemas. La conducta permite la adaptación al medio y tiene influencia la teoría evolutiva de Darwin. Entre sus aportes destacan el desarrollo de la psicología aplicada, la influencia sobre la psicología educativa y laboral, las bases para el posterior desarrollo del conductismo. Sus principales críticas fueron la falta de un método experimental riguroso, dificultad para clasificar los procesos mentales y el predominio del enfoque práctico sobre el teórico. Psicología del acto. Esta fue desarrollada por Franz Brentano, el cual criticó al estructuralismo y propuso que la mente no está formada por contenidos estáticos, sino por actos mentales. Estos actos incluyen percibir, recordar, imaginar y pensar. El concepto más importante fue la intencionalidad, que establece que todo acto mental está dirigido hacia un objetivo específico. Esta teoría influyó posteriormente en la fenomenología y el desarrollo de la psicología moderna. Enfoque histórico-cultural. Fue desarrollado por Lev Vygotsky, el cual sostuvo que el desarrollo psicológico depende de la interacción social y cultural. Un concepto fundamental es la zona de desarrollo próximo,
que representa la distancia entre lo que una persona puede hacer sola y lo que puede lograr hacer con ayuda. Vygotsky destacó la importancia del lenguaje, los signos, los símbolos y la escritura. Sus aportes fueron la influencia en la psicología educativa, la importancia del aprendizaje colaborativo y la relación entre cultura y desarrollo cognitivo. Unidad 2. Después de revisar los primeros enfoques psicológicos, pasaremos ahora a la unidad 2, donde se estudiarán el psicoanálisis y las principales teorías relacionadas con el aprendizaje, la conducta y los procesos cognitivos. Empezando con el psicoanálisis ortodoxo. Fue desarrollado por Sigmund Freud. Su objetivo de estudio se centra en el inconsciente y sus manifestaciones. Freud sostenía que gran parte de la conducta humana está determinada por deseos, conflictos y experiencias reprimidas. La estructura de la personalidad está compuesta por el ello, que son impulsos y deseos instintivos, el yo, la parte racional que media con la realidad, y el superyo, las normas morales y valores sociales. Sus técnicas principales son la asociación libre, la interpretación de sueños y el análisis de actos fallidos. Sus aportes fueron la primera teoría sistemática de la personalidad, el desarrollo de los mecanismos de defensa y la influencia en la psicología clínica y psicoterapia. Como críticas tuvo la escasa evidencia científica y la excesiva importancia otorgada a la sexualidad. 10 síntesis del psicoanálisis. Carl Jung propuso que la existencia del inconsciente colectivo y los arquetipos como la sombra y la persona. Alfred Adler sostuvo que el sentimiento de inferioridad impulsa el afán de superación personal. Carl Horney criticó la visión biologística de Freud y destacó la influencia del entorno social. Erich Fromm analizó las necesidades existenciales y el conflicto entre libertad y alineación. Conductismo. Fue impulsado por John B. Watson y sostiene que la psicología debe estudiar únicamente a la conducta observable. Sus características son el aprendizaje basado en el estímulo y respuesta, la importancia del ambiente y la conducta moldeada por refuerzos. Tenemos como modelos principales el condicionamiento clásico de Ivan Pavlov, el condicionamiento operante de Skinner y el aprendizaje vicario de Albert Bandura. El conductismo permitió desarrollar técnicas de modificación de conducta y fortaleció la investigación experimental en psicología. Cognitivismo y procesamiento de la información. Estudia cómo las personas procesan la información. Se interesa en procesos como la atención, la memoria, el pensamiento y la resolución de problemas. Este enfoque compara el funcionamiento de la mente humana con una computadora. Diferencia con el conductismo. El individuo deja de ser un sujeto pasivo y se convierte en un procesador activo de información. Sus aportes fueron el desarrollo de teorías de aprendizaje, los avances en psicología educativa y la comprensión de la memoria y el pensamiento. Para concluir este recorrido por las principales teorías y sistemas de la psicología, es importante comprender que cada corriente psicológica surgió como una respuesta a las necesidades científicas, sociales y filosóficas de su época. Ninguna teoría apareció de manera aislada. Por el contrario, todas forman parte de un proceso histórico que permitió construir la psicología como ciencia. En la unidad 1 analizamos los primeros programas psicológicos, observamos cómo el estructuralismo desarrollado por William Wundt
y Edward Titchener marcó el inicio formal de la psicología científica mediante la creación del primer laboratorio experimental en 1879. Este hecho fue fundamental porque permitió separar a la psicología de la filosofía y comenzar a estudiar la mente humana utilizando métodos científicos. Aunque el estructuralismo recibió críticas debido a su subjetividad de la introspección, sus aportes fueron decisivos para el desarrollo posterior de la disciplina. Gracias a este enfoque se establecieron bases metodológicas y conceptuales que influyeron en muchas corrientes posteriores. Posteriormente estudiamos el funcionalismo, impulsado principalmente por William James. Esta corriente presentó un cambio importante, ya que dejó de centrarse únicamente en la estructura de la mente para enfocarse en la función de los procesos mentales y en la adaptación del individuo al entorno. El funcionalismo permitió comprender que la mente tiene un propósito práctico y que los procesos psicológicos ayudan al ser humano a resolver problemas y sobrevivir a diferentes contextos. Además, este enfoque tuvo una enorme influencia en áreas aplicadas como la psicología educativa, laboral y clínica, demostrando que la psicología no debía limitarse únicamente al laboratorio, sino también contribuir a la solución de problemas reales de la vida cotidiana. Otro de los aportes importantes estudiados fue la psicología del acto de Franz Brentano, quien introdujo el concepto de la intencionalidad. Brentano sostuvo que la mente no puede entenderse únicamente como un conjunto de contenidos estáticos, sino como una serie de actos mentales dirigidos hacia objetos específicos. Esta idea influyó posteriormente en corrientes modernas relacionadas como la fenomenología y el estudio de la conciencia. De igual manera, el enfoque histórico-cultural de Lev Vygotsky permitió comprender que el desarrollo psicológico depende profundamente de la interacción social y cultural. Vygotsky destacó la importancia del lenguaje, la educación y las relaciones sociales en la construcción del pensamiento humano. Sus aportes siguen siendo fundamentales en la educación actual, especialmente en metodologías de aprendizaje colaborativo y enseñanza guiada. En la unidad 2 estudiamos teorías que profundizaron aún más la comprensión del comportamiento humano y los procesos mentales. El psicoanálisis de Sigmund Freud revolucionó la psicología al proponer que gran parte de la conducta humana está influida por el inconsciente. Freud introdujo conceptos como el ello, el yo y el superyo, además de técnicas terapéuticas como la asociación libre y la interpretación de los sueños. Aunque el psicoanálisis fue criticado por la dificultad para comprender científicamente algunos de sus planteamientos, su impacto en la psicología clínica y la psiquiatría Aunque el psicoanálisis fue criticado por la dificultad de comprender científicamente algunos de sus planteamientos, su impacto en la psicología clínica, la psiquiatría y la comprensión de la personalidad fue enorme. Freud abrió la posibilidad de analizar emociones, conflictos internos y experiencias reprimidas como elementos fundamentales del comportamiento humano. También conocimos a importantes disidentes del psicoanálisis como Carl Jung, quien propuso el inconsciente colectivo y los arquetipos; Alfred Adler, que destacó el sentimiento de inferioridad y la búsqueda de superación; Karen Horney, que enfatizó la influencia social y cultural;
y Erich Fromm, quien analizó la relación entre libertad, sociedad y personalidad. Posteriormente abordamos el conductismo desarrollado por John B. Watson, corriente que propuso que la psicología debía estudiar únicamente la conducta observable y mediable. El conductismo representó un avance importante hacia la objetividad científica, ya que se enfocó en experimentos y evidencias observables. Autores como Ivan Pavlov, B.F. Skinner y Albert Bandura realizaron importantes aportes sobre el aprendizaje, el condicionamiento y la influencia del ambiente sobre la conducta. Muchas técnicas utilizadas actualmente en educación, terapia y modificación de conducta tienen origen en el conductismo. Finalmente, analizamos el cognitivismo, corriente que estudia los procesos mentales relacionados con el pensamiento, la memoria, la atención y el aprendizaje. Este enfoque permitió entender que el ser humano no simplemente es un receptor pasivo de estímulos, sino un procesador activo de información. El cognitivismo comparó el funcionamiento de la mente con el procesamiento de la información de una computadora, permitiendo grandes avances en áreas como la educación, las neurociencias y la psicología del aprendizaje. Después de revisar todas estas corrientes, podemos concluir que cada teoría psicológica aporta una visión distinta pero complementaria del ser humano. Algunas corrientes se enfocaron más en la conciencia, otras en la conducta observable, otras en el inconsciente o en procesos cognitivos. Sin embargo, todas contribuyeron al desarrollo de la psicología moderna. Actualmente, la psicología no trabaja únicamente desde una sola corriente teórica. Muchos profesionales integran aportes de distintas teorías dependiendo del contexto del problema que desean estudiar y de las necesidades de la persona. Esto demuestra que la psicología es una ciencia dinámica y en constante evolución y construcción. Además, no solamente tienen importancia académica, sino también práctica. Gracias a ellas se han desarrollado métodos educativos, terapias psicológicas, estrategias de aprendizaje, programas de intervención social y múltiples herramientas que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. En síntesis, el estudio de las teorías psicológicas permite comprender cómo evolucionó el pensamiento científico sobre la mente y la conducta humana. Cada enfoque representa un momento importante en la historia de la psicología y aporta elementos esenciales para entender al ser humano desde diferentes perspectivas. Por ello, conocer estas corrientes no solo ayuda a comprender la historia psicológica, sino también a valorar diferencias de enfoques que existen actualmente para explicar el comportamiento, las emociones, el aprendizaje y el desarrollo humano. De esta manera finalizamos el estudio de las principales teorías y sistemas psicológicos, reconociendo que todas ellas, con sus diferencias y aportes, han contribuido significativamente a la construcción de la psicología como ciencia y profesión. Para concluir con el video, un dato importante sobre la historia de la psicología es que muchas de las teorías psicológicas surgieron como críticas o respuesta a teorías anteriores. Por ejemplo, el funcionalismo apareció criticando al estructuralismo porque consideraba que estudiar únicamente la conciencia no era suficiente. El conductivismo rechazó el estudio de la mente y propuso enfocarse solo en la conducta observable. Más tarde, el cognitivismo surgió como respuesta al conductismo, argumentando que era imposible comprender al ser humano
sin estudiar procesos mentales como la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Esto demuestra que la psicología ha evolucionado constantemente gracias al debate científico entre distintas corrientes, permitiendo que la disciplina se vuelva cada vez más completa y diversa.